presento. Mi nombre es Pablo Peta, soy licenciado en Higiene y Seguridad, tengo una especialización en medio ambiente, también alguna especialización en riesgo del trabajo, también en el ámbito del seguro, en suscripción de seguros de vida, riesgos. Y bueno, contarles también que bueno, mi desarrollo profesional tiene que ver en gran parte con el área asegurador, dado que comencé como preventor de riesgos, como pasante, hice toda la parte administrativa en un departamento de riesgo de trabajo de una RT, para luego pasar a ser prevencionista, inspector. Hasta bueno, luego ir mutando de RT en RT hasta llegar a ocupar la jefatura del departamento de prevención de una RT, ser parte de la comisión de la UAR en materia de prevención de riesgos. También fui docente, soy asesor en empresas de variada actividad, como tiene que ver la elaboración de calzados, alimenticia, frigorífica, bueno, etcétera, de salud, hoy que estamos con el tema del COVID. Así que bueno, esa es un poco mi currículum. Y después, bueno, contarles que de esta plataforma, de este espacio que es Tácticamente, que es creado para compartir con ustedes experiencias, debatir ideas, brindar herramientas técnicas, y en este caso, en lo que tiene que ver con la materia de la higiene y seguridad. Damián, si querés contarnos un poquito tu vida profesional, quién sos, contarle un poco a la gente. Bueno, licenciado en Higiene y Seguridad también. Tengo un máster en Administración de Negocios y algunas diplomaturas más. Pero laboralmente empecé como pasante, mientras estudiaba la tecnicatura en una RT. Continué como empleado administrativo en una RT, como preventor en distintas aseguradoras. Fui jefe del sector de prevención, fui gerente de un sector de prevención y de una RT, y actualmente como subgerente general de una compañía de seguros, aparte de tener emprendimientos diversos. Y bueno, uno de esos emprendimientos es Tácticamente, en el cual un poco la experiencia como coordinador de carrera en una tecnicatura en higiene y seguridad, como docente, como profesional, es compartir en este espacio, las experiencias y la problemática de la profesión. Y el ciclo de charlas abiertas tiene que ver con justamente eso, que es una charla entre profesionales. Si bien es raro, perdón, los veo pero no escucho nada, dice Nadia. Bueno, trataré de hablar más cerca entonces, Nadia. Bueno, el ciclo de charlas abiertas tiene que ver con un juego de roles con Pablo, donde vamos a debatir y a veces esos debates no tienen respuesta, como varios de lo que vamos a tocar hoy. Y también nos hicimos eco de algunas preguntas que nos hicieron llegar, por ejemplo, respecto a carga de fuego, que vamos a contestarla al fin de esta charla. Que si se corta a los 40 y estamos ahí con algún tema, les pido que se vuelvan a conectar, que vamos a estar acá para seguir la charla un ratito, hasta estimamos una hora. Nuestra profesión de higiene y seguridad tiene muchas reglamentaciones vigentes, más de 150, y en ese sentido decidimos iniciar este ciclo de charlas con cómo interpretar una reglamentación para que sea práctica, ¿no? Porque siempre capaz que estamos acostumbrados a que nos digan cómo hacer las cosas, y yo soy de los que si yo sé hacer la cosa no necesito a nadie que me lo diga. Después puedo compartir un criterio de interpretación de esa reglamentación, pero sí, en este sentido, sí queremos que hoy debatir una reglamentación nueva, con un método, con una forma, y la propuesta es que Pablo va a decir un método
y yo voy a tratar de aplicar ese método en una reglamentación que, si no sé si la escucharon, pero tiene gran impacto en nuestra profesión, que es teletrabajo. Dejo ahí la afirmación latente para ir desarrollándola. Si alguno tiene una pregunta, desactiva el audio, el silencio, perdón, y puede interrumpir, no hay problema, somos pocos. Así que bueno, Pablo, te propongo que expliques un poco el método y abordaremos la ley 27.555, que es la ley de teletrabajo. No sé si la han escuchado, pero sí es muy interesante en la aplicación práctica y qué es lo que viene que todavía no nos dimos cuenta, ¿no? Pablo, te cedo el trono, la palabra. Bueno, gracias, Damián. Bueno, como decía Damián, la verdad que en la parte académica, si bien nos han formado en analizar los riesgos, en cómo prevenirlos, cómo detectarlos, en cómo actuar sobre los riesgos, poco creo que nos han formado en la interpretación de la norma. Y yo creo que aquí tenemos una oportunidad para poder debatirlo y para poder aprender entre todos. Uno de los métodos, si bien hay varios, pero hay un método que es bastante interesante, que es de un jurista alemán, que es Savigny. Este jurista alemán es de los fines del 1700, con lo cual tomen ustedes nota de la historia. Pero este método que establece este jurista tiene 6 pasos. Y el primer paso para establecer el análisis de una norma, una ley, una resolución, una disposición, es el método gramatical, ¿sí? Y cuando hablamos del método gramatical, ¿sí?, hablamos del análisis de la oración, el análisis de la palabra, de su puntuación, del lugar de la palabra en la frase, ¿sí? El sentido del artículo. Generalmente a veces leemos la normativa de corrido sin prestar atención a la gramática, el tiempo verbal, ¿sí? Entonces ahí hay que detenerse en ese punto, ¿sí?, y hacer un análisis más profundo, ¿sí?, para evitar, mejor dicho, tener errores en la interpretación. Y seguramente, Damián, podrás darnos un ejemplo de este método, ¿sí?, de este ítem, que es el gramatical en la interpretación de la norma, como por ejemplo con la ley de teletrabajo. Bien, permítame leer que dice el ejemplo gramatical, el artículo 2 de la ley, donde dice en un pedazo del párrafo, dice, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja o en un lugar distinto al establecimiento o los establecimientos del empleador, ¿no? Y acá quiero hacer hincapié en que involucra y mete en la ley de contrato de trabajo un concepto nuevo de contratación que es teletrabajo. Entonces ahí hay que ser cauteloso y respetar la gramática, porque dice el teletrabajo sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador. Y en lugares distintos puede ser en un restaurante, en un bar, en una plaza con wifi, ¿no? Y ahí empieza el paradigma de los riesgos del trabajo, dónde están los riesgos del trabajo, dónde voy a hacer higiene y seguridad en teletrabajo, pero lo vamos a dejar para un ratito más, porque Pablo está explicando el método. ¿No, Pablo? Yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? A medida que nos vamos a ir metiendo en esta normativa, y los invito a que todos vayamos reflexionando, ¿no?, con lo que se entiende por accidente de trabajo, accidente in itinere, enfermedades profesionales. Bueno, vamos a ir un poquito jugando con eso y analizando, porque si bien es nuevo, vamos a ver que no es tan nuevo y algo se ha hecho en la materia. Bueno, habíamos citado entonces el método gramatical. Debemos decir que hay otro método, que es el método lógico, ¿sí? Y acá tiene que ver la lógica, el razonamiento de la normativa, ¿sí?, el alcance verdadero, el significado que tiene la norma, ¿sí?
Y en este punto, en este método lógico, también podemos encontrar un ejemplo en la normativa citada. Damián, si querés, danos un ejemplo. Dale. En lo lógico, lo que voy a decir suena como un derecho, pero la reglamentación lo establece como tal, y díganme si por sí o por no, si tiene lógica. El artículo 5 dice el derecho a la desconexión digital. Dice, la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser conectada y a desconectarse de los dispositivos digitales y o tecnología de la información y comunicación fuera de su jornada laboral. Con lo cual, en un principio tengo que decir que hay que establecer el horario de la jornada laboral, en el cual sí debe estar conectado, pero luego de ese horario de trabajo no tiene la obligación ni de estar conectado ni de responder digitalmente una demanda de su empleador. Okay. Eso O sea tiene que que ver con... hasta ahora también podemos decir que ya hemos encontrado dos puntos en el articulado de la ley, ¿sí?, donde se aplica el punto de vista gramatical, entendiendo que no solo la norma se ajusta al domicilio del trabajador, sino que puede ser aplicable a cualquier lugar donde el trabajador decida estar, siempre y cuando utilice un medio electrónico para realizar su trabajo, como también podemos analizar las normativas desde el punto de vista lógico, entendiendo, por ejemplo, de que se establezca un horario para que el trabajo desarrolle para que el trabajador desarrolle sus actividades, ¿sí?, no obligándolo a realizar tareas luego de esa jornada pactada. Bien. No sé si tenés algo más para acotar, si no, seguimos, Damián, con el método. Perfecto. Otro de los puntos a tener en cuenta, aparte del gramatical, el lógico, es el histórico, ¿sí?, el método histórico. Bueno, acá, cuando hablamos del análisis, cuando hablamos del método histórico, tenemos que analizar y tenemos que ver los antecedentes que tiene la normativa, ¿sí?, la idea del autor al concebir o elaborar el proyecto, ¿sí?, los motivos que propiciaron la redacción de esa ley, de esa resolución, de esa disposición. Y vamos a ver un ejemplo claro en el método histórico. Sí, a ver, la ley no tiene el objetivo o los objetivos, pero sí los tiene el proyecto de ley. Que eso es importante porque una ley no tiene el considerando como alguna resolución, sino tiene el proyecto de ley donde naturalmente los legisladores interpretan que con esta ley van a satisfacer la demanda de la población. Considerando que, y son tres ejemplos, tres objetivos del proyecto de ley, que es promover la distribución de las responsabilidades familiares y mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, mejorar la movilidad urbana con el fin de que no haya tantos vehículos y tanta gente moviéndose por la ciudad, y fomentar el federalismo de la contratación de trabajo, porque esto permite que una empresa desde la ciudad de Buenos Aires contrate a una persona en cualquier lugar del país y también considera cualquier lugar del mundo, porque lo puedo contratar residiendo en otro lugar del mundo. Con lo cual, sí separa una consideración y una necesidad, y al momento de leer, así como dice Pablo, que tiene un momento histórico, al momento de leer esta reglamentación, el momento que sale, que en este momento es de pandemia, hay que entenderlo, hay que interpretar la norma en este contexto y en el momento, respetando lo que los legisladores establecieron como objetivos. Ok. O sea que uno luego cuando veamos que la normativa tiene raíces años para atrás, podemos ver que hay dos momentos históricos totalmente diferentes, ¿no? Un momento histórico que es la pandemia, y un momento histórico, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con una nueva generación
a nivel mundial del modo de empleo, que tiene sus raíces a partir del año 2000, con las nuevas tecnologías y demás. Pero hay dos momentos históricos bien claros en este sentido. Siguiendo con los métodos, debemos decir que también está el sistemático. Y cuando hablamos del método sistemático, debemos decir que el método sistemático introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que pertenece a un sistema jurídico, ¿sí? No es que es una ley colgada de la nada, sino que hay todo un aparato por detrás, ¿sí?, que sostiene o enmarca una necesidad, enmarca una normativa, ¿sí? Hay todo un conjunto legislativo por detrás de este. Podemos también citar un ejemplo, en este caso, con la ley de teletrabajo. El sistemático. El artículo 18 es aquel que de la ley, es el que le da quién va a administrar esta reglamentación, ¿no? Esta ley. Entonces dice, bueno, el artículo 18 establece la autoridad de aplicación, el registro y la fiscalización estarán a cargo de quién, del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿quién se va a tener que expedir en cuanto a la implementación y regulación de esto y control? El Ministerio de Trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene el Ministerio de Trabajo? 90 días. Entonces ya ubicamos en el sistema jurídico del país, involucramos quiénes qué ministerio, en este caso, va a ser el que controle y el que administre esta forma de contratación nueva. Y también lo que hay que considerar, y ahora me voy a ir metiendo un poquito más en la higiene y seguridad con nuestra profesión, hay que considerar, como ustedes seguramente sabrán, que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo depende del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y me es inevitable ir al artículo 14, en la cual el artículo 14 de la ley dice que la reglamentación en cuanto a higiene y seguridad laboral, la autoridad de aplicación dictará las normas relativas a las mismas con el objeto de brindar la protección adecuada para los ambientes de trabajo. Esto es resumido el artículo. Y sí quiero decir que entonces, ¿qué va a suceder a partir de ahora? En teoría, el Ministerio de Trabajo estaría trabajando en esto salió el viernes, pasaron 4 días, tiene 86 días, ¿no? Para definitivamente dictar la norma de cómo va a regular esto, y también le va a dar la potestad a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para que adecúe la forma de cumplimiento y control de las normas de higiene y seguridad. ¿Por qué? Pablo, ¿qué opinas vos si yo te digo que en mi casa tengo un establecimiento de trabajo? A ver... En el living de mi casa. Sí. A ver, ahí estaríamos en un grave problema, ¿sí? Porque estaríamos no contemplando los límites, o estaríamos de alguna manera violando lo que se define por establecimiento, ¿sí?, o lo que define, en este caso, la ley 19.587. O sea que ahí estaríamos en un aspecto, en este caso en la normativa, ¿sí?, un aspecto un poco gris hasta tanto, ¿sí?, se regule, hasta tanto se norme, hasta tanto se decrete, que se entiende, o se reformule, mejor dicho, que se entiende por establecimiento, ¿sí? Porque ahí yo creo que es donde vamos a empezar a encontrar estos inconvenientes. Bien, perdón, estaba admitiendo... Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué digo que vamos a empezar a tener inconvenientes? Porque no vamos a tener un límite en lo que es la propiedad privada, en este caso la propiedad privada del trabajador, con la propiedad del empleador. Entonces, el marco normativo que debo aplicar, ¿sí?, en cuanto a higiene y seguridad se refiera, está aplicado a lo que es una industria, y no está aplicado a lo que es el domicilio personal del trabajador. Ni tampoco está circunscripto a lo que sería un escritorio, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo pongo los límites?
¿Dónde cae el accidente de trabajo? ¿Dónde se define el accidente in itinere? ¿Dónde se define la enfermedad profesional? ¿Cómo como profesional en higiene y seguridad puedo hacer un relevamiento del puesto de trabajo? ¿Eh? Son todos interrogantes que se empiezan a manejar en este momento, ¿no? Bien, yo recuerdo que hace unos varios años atrás, cuando era preventor, existía la experiencia de que para ir a verificar un puesto de trabajo, mejor dicho, para que haya un teletrabajo, el empleador le tenía que dar al trabajador un matafuego, una silla, un escritorio. ¿Tenés alguna experiencia de eso, Pablo? Sí, a ver, en ese momento que estás hablando, a ver, ¿por qué digo en ese momento? ¿No? Porque a partir de esta nueva legislación por un carácter jurídico, sí todas las resoluciones se derogan. ¿Qué quiero decir con esto? El teletrabajo, ¿sí? Comienza en el año 2010, ¿sí? ¿Y por qué comienza en el año 2010? Porque el Ministerio de Trabajo firma un convenio con la UIA para poder coordinar las actividades que en esa materia, ¿no? En materia de teletrabajadores se estaba desarrollando, y había un gris en cuanto a los riesgos del trabajo, en cuanto a los accidentes, en cuanto a los riesgos. Entonces lo que se decidió fue armar un programa de teletrabajo que contemplaba, en este caso, las definiciones de algunos parámetros, y solicitaba que el empleador, si quería implementar el teletrabajo con sus trabajadores, firmase de común acuerdo un convenio. En este caso se llamaba PROPET. En el 2012, eso fue en el 2010, en el 2012 la superintendencia, pasaron varios años, en el 2012 la superintendencia define por medio de una resolución, que era la 1552, si mal no recuerdo, y establece ya lo que es accidente de trabajo, establece condiciones mínimas, dice que el trabajador debe cumplir con condiciones mínimas de seguridad e higiene, dejando por lado todos los capítulos o toda la normativa que tiene que ver con la seguridad, en este caso 351 o el decreto que corresponda aplicar. En este caso va a aplicar obviamente el 351 porque los otros nunca aplicarían. Asimismo, el Ministerio de Trabajo en este caso saca una resolución, ¿sí?, sobre teletrabajo, y empieza a definir lo que se entiende por el teletrabajo, y esa es la resolución 595 del 2013. Ahora bien, dicho esto, quedaban dos puntos fundamentales, que era cómo verificamos el puesto de trabajo. Y acá lo que se pedía en ese proyecto era que el trabajador complete una autoevaluación. El empleador debía otorgarle, al trabajador debía otorgarle un extintor, un botiquín de primeros auxilios, una silla ergonómica, todos medios de seguridad para tratar de establecer un ámbito seguro de trabajo. Obviamente que ese ámbito seguro de trabajo depende de las condiciones estructurales de la vivienda de cada trabajador, con lo cual mucho tampoco se puede hacer en esa materia. Entonces, el trabajador se comprometía a establecer una autoevaluación, una declaración jurada, y así de esa manera se controlaba de alguna forma la seguridad del lugar del trabajo, del puesto de trabajo. Otra forma, la segunda herramienta, era establecer una visita. Esa visita a la vivienda del trabajador para analizar el puesto quedaba a voluntad del trabajador, ¿sí? Y esa voluntad, en la cual se debía definir un horario y un día, y comunicársela a la aseguradora y a la superintendencia, obviamente, porque esto era en un marco de superintendencia y aseguradora, se debía comunicar, y así podía ir el responsable de higiene y seguridad a la casa del trabajador para analizar el puesto de trabajo. Ahora bien, en esa visita también podía ir acompañado por el preventor. La verdad que esto no tuvo mucha repercusión, porque imagínense ustedes que es muy difícil, ¿no?, que una persona quiera abrir las puertas de su casa para que vengan a analizar
el puesto de trabajo, con lo cual todo terminaba en una declaración jurada del empleador, en una autocomprobación de seguridad. Así terminaba este tema del teletrabajo allá por aquel entonces. Bien, y yo como para cerrar el tema de la ley de teletrabajo, la realidad es que ahora tenemos que esperar entonces, ¿no? Tenemos que esperar a que el Ministerio de Trabajo le dé la potestad a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para que empiece a trabajar y se expida en cuanto a cómo vamos a hacer para hacer higiene y seguridad con los trabajadores que están en teletrabajo. ¿Sí? No sé si alguno tiene alguna pregunta. Yo creo, Damián, mientras por ahí vamos viendo preguntas de la gente Sí. que nos está siguiendo, yo creo que acá se establece, la verdad, hay un nuevo paradigma con los teletrabajadores, y yo me pregunto como responsable de higiene y seguridad, teniendo en cuenta, por ejemplo, la resolución 905, donde en el anexo 2 me dice cuáles son mis responsabilidades, ¿no? De analizar un puesto de trabajo, de hacer un mapa de riesgo, cómo yo puedo realizar un análisis de un puesto de trabajo, como completo, por ejemplo, la 886 de ergonomía, el anexo 1, ¿cómo hago esa declaración si no puedo tener acceso? ¿Cómo capacito al trabajador? Se abre el paradigma de la capacitación, porque vos recordarás, Damián, que hasta antes de la pandemia, superintendencia y demás entes, ¿sí? Buscaban que la capacitación sea presencial, que Sí. la capacitación sea registrada, que uno pueda verificar que el trabajador tomó conocimiento de, de dicho aprendizaje. Entonces, ahora digo, es una nueva ventana que se abre, una nueva ventana. Y en esa nueva ventana que se abre, yo creo que los profesionales de higiene y seguridad tenemos que ver cómo quedamos parados, ¿sí? Cuáles son las herramientas que nos dan para poder trabajar, ¿sí? ¿Cómo podemos analizar un puesto de trabajo? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? ¿Hasta dónde no? Porque convengamos que los accidentes van a empezar a ocurrir. O sea, desde el momento que el teletrabajo está aprobado, bueno, tienen una nueva ruta, donde seguramente algún abogado pueda agarrar esas herramientas que quedan tiradas, a ir contra la empresa o ir contra la aseguradora, ¿sí? Ver la responsabilidad que tenemos nosotros. Tenemos que tener un análisis de riesgo del trabajador. Ese análisis de riesgo, según la 905, nos va a determinar qué capacitaciones, nos va a fundamentar qué capacitaciones debemos implementar, ¿sí? ¿Cada cuánto establezco el análisis de puesto de trabajo? ¿Lo voy a ver una sola vez? Dependo del trabajador, no dependo del trabajador. Si el trabajador va a hacer, como decías vos hoy, ¿no? No solamente el teletrabajador va a estar en su domicilio, sino puede teletrabajar en otro lugar. Entonces, si está teletrabajando en otro lugar, ¿cómo analizo ese otro lugar? ¿Me lo va a informar? ¿Cómo se van a establecer los medios? ¿Sí? O sea, si no, digo, ¿cómo establezco el análisis de puesto de trabajo si el trabajador va mutando de lugar en lugar? O por lo menos son las preguntas que yo me hago, ¿no? En este momento, ¿sí? Donde hay 90 días, donde la pelota está rodando, pero nadie la toca, ¿sí? Las enfermedades profesionales. ¿Cómo vamos a determinar? ¿Se van a incluir nuevas enfermedades profesionales? ¿No se van a incluir? ¿Qué herramientas yo le doy al empleador para poder protegerlo, ¿sí? Ante un juicio laboral? Sabemos que la Argentina es uno de los países que lidera, ¿sí? La siniestralidad de Latinoamérica, ni hablar de la judicialidad. Entonces, digo, se abre una puerta, se abre una ventana con la normativa de teletrabajo, ahora en materia de riesgos del trabajo. ¿Cómo lo implementamos? ¿Qué hacemos con toda la normativa? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el decreto 170, donde habla de capacitar, donde habla de la entrega de elementos de protección personal. La ley 19.587, el artículo 2, donde establece qué se entiende por establecimiento. Hay que modificarlo, no hay que modificarlo. ¿Qué se entiende por accidente de trabajo? ¿Accidente in itinere? No hay accidente in itinere. ¿Hay accidente in itinere? No hay.
Digo, son todos conceptos que lo ponemos o los tiramos sobre la mesa para poder discutirlos, y ver cómo se transforma, porque entiendo que esto llegó para quedarse, no es algo que, que va a desaparecer, y con lo cual vamos a tener que convivir. Otro tema importantísimo, que creo, y perdón Damián que esté hablando sin parar, pero son ideas que se me vienen en este momento, en esta charla. Vamos a suponer que yo hoy asesoro una empresa, donde esa empresa está en determinada dirección física, y en ese establecimiento hay 20 puestos, ¿sí? Esos 20 puestos por la ley de teletrabajo se me reducen a 10, porque otros 10 van a teletrabajar. Teletrabajadores, esos teletrabajadores se van a diseminar por el resto del país porque quieren irse, por ejemplo, de la capital federal. Se quieren ir. Ahora, ¿cómo hago yo para poder ir a verificar un puesto de trabajo que dista 500 kilómetros de la capital federal? ¿Hay que contratar a otra persona? Bueno, son varios interrogantes. Creo que hay alguna pregunta por ahí. Sí, Alejandro dice, si el empleado muta de lugar en lugar para el teletrabajo, ¿existiría el accidente in itinere? Y la verdad que es una buena pregunta, porque el concepto de in itinere es de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿no? Entonces hay que reescribir lo que significa in itinere, hay que reescribir contingencia cubierta para el teletrabajo, porque contingencia cubierta dentro de una casa, como hablábamos hoy, puede ser, estoy trabajando, entran a robar y me pegan, y es un accidente de trabajo. Bueno, ¿es una contingencia cubierta o no? Quiero decir. Entonces, sí es reescribir el in itinere, que como está escrito no existe, porque no existe. Si se regula y considera que, permítanme hablar en voz alta, ¿no? Pero si se regula y se considera que el trabajador debe establecer un lugar fijo para el teletrabajo y lo debe declarar, ya no hay esa posibilidad, Alejandro, que planteás vos, de me voy a trabajar de mi casa a un bar y en ese momento tengo un accidente y se transformaría en itinerario. ¿No es cierto? Sí. Si el trabajador declara un establecimiento fijo para hacer teletrabajo, tampoco existiría en itinere. Sí, Pablo. Sí, sumado a lo que vos decís y a lo que pregunta Alejandro, yo creo que no solo reescribir el tema del accidente, sino imaginemos un segundo cómo definir las enfermedades profesionales. Si una persona va mutando, ¿cómo Claro. empezamos a definir las enfermedades profesionales? ¿Cómo, por ejemplo, eh, determinamos ante por ejemplo, una pandemia, ¿sí? ¿Cómo empezamos a definir las enfermedades? ¿Cómo detectamos el origen de la enfermedad? ¿Sí? Creo que hay Sí. otras preguntas. Según lo que planteas vos, Pablo, un montón de cosas sin delinear, estaría faltando un decreto regulatorio de esta ley. Claro, justamente es lo que establece el artículo 18, le dice al Ministerio de Trabajo, tienen que trabajar, tienen 90 días para trabajar en cómo van a fiscalizar esto, y entonces sí, toda ley, por lo general, las leyes son de alta jerarquía y no son muy específicas, porque imaginemos que una actividad, en este caso, va a poder aplicar teletrabajo, y hay actividades que no, hay puestos que no. Entonces empieza a ir bajando de niveles la legislación y sí necesita un decreto reglamentario como la mayoría de las leyes. Sí, es así. Por ejemplo, Luis, te sumo algo, Luis. Imagínate el 1338, hasta el concepto de trabajadores, cantidad de trabajadores en un establecimiento. ¿Cómo definimos establecimiento? ¿Cómo definimos carga horaria? Se tendrán que redefinir, por ejemplo, lo tiro acá para discutir entre todos, el 1078 con la cantidad de horas profesionales, la cantidad de personas trabajando en un establecimiento, o no, o se tendrá que hacer algo paralelo. Esas personas que teletrabajan no pueden quedar sin la asistencia del sistema de riesgo de trabajo, en el cual entiendo que nosotros como profesionales somos un pilar fundamental, tanto en la determinación del riesgo, ¿sí?, como en la prevención del mismo. Bien.
¿Alguna consulta más? Claro, se pierde, mira, tal cual, Luis acá aporta que se pierde el concepto de establecimiento. Tal cual, Luis, tal cual. No leí El eso. concepto de establecimiento yo creo que es el talón de Aquiles, y donde separa, eh, eh, es como que es la grieta, ¿no? Es el talón de Aquiles, o sea, separa la normativa. Entonces, bueno, porque siempre estuvimos trabajando con establecimiento, ¿sí? Con la definición de establecimiento, para todo, establecimiento propio, de tercero, para definir siniestralidad, para definir, por ejemplo, cantidad de horas profesionales, para definir, en este caso, un accidente in itinere. Entonces hay que reescribir toda la normativa. Ahora, entiendo que las personas, seguramente será una mesa cuatripartita, entiendo, no sé, gremio, ART, cámaras de empleadores, etcétera, etcétera, donde se podrán a discutir el alcance que tiene esta ley, que impacta un montón de normativas en materia de higiene y seguridad, a un montón. Y no solo, no hagamos el análisis tan pequeño de higiene y seguridad, sino que también, por ejemplo, digo, ¿cómo se va a cuantificar el riesgo de una empresa, si es que se va a cuantificar, para pagar una alícuota, aparte de la siniestralidad? ¿Sí? ¿Cómo es el concepto ahora? Digo, porque por ahí la empresa ya no va a existir más como tal, si van a teletrabajar la mayoría de sus trabajadores, por ejemplo. Entonces yo como asegurador, ¿cómo monetizo, ¿sí? ¿Cómo cuantifico el riesgo de ese SIU, de esa actividad, de esa empresa? ¿Qué voy a tener yo como asegurador? Mandar un inspector a los domicilios de los teletrabajadores para ver el riesgo, para ver dónde viven, si viven en zona de riesgo, no viven en zona de riesgo, porque, a ver, tengamos en cuenta también que, por el ejemplo que daba Damián, bueno, habrá zonas de mayor riesgo, zonas de menor riesgo de asaltos, pienso, digo, no sé. No sé qué te parece, Damián, en este comentario que hago en cuanto al análisis del riesgo del establecimiento. Sí, o sea, yo lo que creo es que, ahí estoy viendo algunas preguntas, tendrían que fijar un domicilio de la persona que realiza, tendrían que fijar, o sea, ahí estamos hablando de la lógica, según el análisis que hicimos de la reglamentación con el método, o sea, sería lógico que el trabajador deba fijar un domicilio de trabajo. Y hay otra pregunta, me parece que la ley salió con un concepto de call center, que todos estos problemas están acotados. Bueno, puede ser, puede ser. Sí, déjame contar una cosita, Damián. Hay algo de eso, Alejandro. Si vos, te invito a que veas la resolución 595 de 2013 y analices un poquito en profundidad los considerandos, y ahí vas a poder ver que hay algo de call center metido también. Si no, no estás en nada errado. Muy bien. Bien, y Luis también aporta, la ART necesita saber la ubicación del trabajador. Sí, ni, y voy al concepto de la alícuota que decía Pablo, y la alícuota está relacionada a una actividad más o menos riesgosa según los parámetros X, ¿no? Pero también, ahora, si hace teletrabajo, minimiza o elimina, no minimiza, elimina el riesgo de accidente in itinere, con lo cual, por default, tiene que bajar la alícuota. O sea, no hay chance. Es como, cubre dos contingencias y ahora me tenés que cubrir una, con lo cual tenés que bajar la alícuota. Porque el riesgo se ve minimizado, eliminado, no minimizado. ¿No? Después veremos qué contingencia vamos a cubrir adentro de la casa. ¿Se quemó preparando el mate con agua caliente? No sé, ¿la cubrimos o no la cubrimos? Sí, yo creo, Damián, La cubrimos o no la cubrimos. y yo creo que en este análisis, ¿no? Y los invito a los chicos que vayan participando, yo creo que en este análisis nos sucede lo mismo que en aquella época fue la inclusión de el personal de limpieza, ¿sí? De casas particulares. Que básicamente sucede lo mismo. O sea, el personal de limpieza de casas particulares se incluyó al sistema de riesgo de trabajo. Ahora bien, ¿cómo recomiendo yo? Yo como inspector de la ART, ¿sí?
¿cómo, cómo, cómo, digo, cómo recomiendo? O sea, ese trabajador no puede quedar aislado de los beneficios que da el sistema de riesgo de trabajo, ¿sí? Entonces, el sistema de riesgo de trabajo tiene que prever. ¿Y dónde pone el límite? Entonces, yo creo que va por el mismo camino, ¿no? Yo creo que a veces se saca normativa, a veces ante la necesidad, entre gallos y medianoche se saca normativa y luego nos encontramos con que nada, con que tenemos un campo, un campo abierto de cuestiones por arreglar. Y no sé si vamos a tener el tiempo para poder arreglar todo lo que tenemos que arreglar. Ahí Eduardo también aporta que es complicado en estos momentos que te permita el ingreso a un domicilio, y tal cual es así. Encima se suma con eso. También voy a recordar que la ley se pone en vigencia 90 días después de que se levanta el aislamiento obligatorio, ¿sí? Al margen de los 90 días que le dan al Ministerio de Trabajo para que trabaje en esto, después de que el presidente saque el decreto y diga que no hay más aislamiento obligatorio, ahí empieza a correr el plazo para la implementación de esto para aquellas empresas que quieran aplicar esto. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna consulta más respecto a esto. Tenemos una pregunta que responder respecto a carga de fuego, que la va a responder Pablo, pero para dar un cierre a esto, ¿alguna pregunta más? Bueno, interpretamos que no. Bueno, la idea de proponerles el análisis no solo del cómo abordar una ley, sino también aprovechar cómo abordar en la interpretación de una ley y en un método, sino aprovechar esta ley y ponernos en situación de que nos va a modificar nuestro escenario de trabajo. ¿Cómo consigo la grabación de la charla? Después te la pasamos, Alejandro. La idea de esto era ponerlo arriba de la mesa, que lo charlemos entre todos y compartir de la experiencia cómo sería en la práctica esto, porque la realidad es que dentro de 90 días, más o menos, vamos a tener nuevas reglas de juego que vamos a tener que interpretar y que le vamos a dar a esa interpretación un marco histórico, una forma gramatical, y que la vamos a tener que aplicar, ¿no? Y más nosotros que somos profesionales independientes, a veces se nos hace difícil encontrar el cómo de algunas cosas, más allá de que tengamos colegas, también tenemos que tener independencia profesional en cuanto a la interpretación de la reglamentación. Así que bueno, perdón mi ignorancia, no estoy entendiendo, Sinches, la pregunta. Si es una pregunta. Sí, yo sumar, Damián, que bueno, los invitamos, nosotros nos vamos a tomar, vamos a dejar un poquito nuestra carga laboral para tomarnos un recreo, seguramente sean los miércoles, 40 minutos, para hablar, bueno, de temas de higiene y seguridad. Así que los invito a que propongan, tienen las vías de comunicación, así que propongan temas, lo que quieran. Esto fue dar un inicio, así que temas de lo que quieran, no sé, CIMAT, ruido, vibraciones, riesgo eléctrico, lo que quieran, no hay problema, vamos, lo charlamos y la idea es esa, ¿no? Somos todos profesionales y profesionales del que está estudiando al que está recibido, ¿no? Y lo vamos a tratar de debatir, para nosotros es un placer, es un gusto, fuimos docentes durante varios tiempos, tenemos 20 años de profesión, con lo cual, nada, no podemos jugar al fútbol, pero podemos establecer este medio de comunicación que la verdad nos gusta mucho, y nada, si les viene bien, los invitamos a participar. No sé si hay Sí. ergonomía, sí, cómo no, claro, sí, totalmente. Propongan que no hay ningún problema, ergonomía, no sé, quieren ver algún método, no hay ningún problema. Trabajo en altura. Perfecto. Bien. Perfecto. Lo Eh, vamos a ir tomando, vamos a buscar temas en común para juntar varios y así tocarlos.
Y Para perfecto. bien. Una vez por semana. Sí, la idea es que sí, la verdad que es la primera, y somos como muy jóvenes en esto de la tecnología en cuanto a las redes sociales. O sea, Pablo y yo no teníamos redes sociales hasta la pandemia. Entonces, ahí decidimos este proyecto de Tácticamente, que por supuesto estas charlas son gratuitas, pero existe la página web de www.tácticamente.com.ar, que ahí tienen ofertas de capacitación también. Está Facebook, la fanpage de Tácticamente, está Instagram, tácticamente-ok, ahí vamos a tener un poquito de actividades también para proponerles, vamos a hacer encuestas, así como están diciendo ustedes que les gustaría ciertos temas, vamos a poner encuestas también, vamos a estar un poquito más activos con eso. Que sí, la realidad es que el tema de hoy ya lo teníamos definido, pero el viernes como salió la reglamentación de teletrabajo, la analizamos y dijimos, bueno, vamos a tratar de poner en práctica lo que sabemos hacer, que es la interpretación de reglamentación, pero a su vez el hacer un poco de futurología y de hipótesis de cómo va a impactar esto en la profesión de higiene y seguridad. Así que sí, vamos a estar donde... Ahí siguen proponiendo temas, muy bien, perfecto. Siguen proponiendo temas, vamos a considerar todos. También por correo electrónico nos han pasado temas, jóvenes profesionales que están iniciando su carrera profesional, estudiantes avanzados que quieren ver cómo abordar en un futuro, cuando se reciban, la confección de un presupuesto, qué cosas considerar, conceptos de legislación a aplicar cuando uno tiene que hacer un presupuesto, cómo monetizar el tiempo de escritorio y de campo para que no pifiarla en el presupuesto también, porque es importante, ¿no? Uno pasa un presupuesto imaginando algo que no es. Sí. Comentarles que estamos armando un taller para preventores, aquellos que no deseen trabajar en una RT. Nosotros, bueno, tenemos más de 15 años trabajando en RT y, bueno, también estamos armando un taller para poder preparar a profesionales como preventores, ¿sí? Muchas veces uno busca trabajo y por ahí sale la oportunidad de una RT, una aseguradora de riesgo de trabajo, y bueno, agarra, lo toman, y uno se encuentra con que hay un mar de normativas y no sabe nada. La idea de nosotros es ir preparando preventores, así que vamos a ir preparando un curso, un taller para preparar preventores, cuestión de que las ART ya tengan personal capacitado a la hora de poder seleccionar, ¿no? Y ustedes tengan una ventaja ante cualquier otra persona. Y ahí Camila pone las cabinas de desinfección, que ya tenemos experiencia con Pablo de haber instalado 4 y que nos hayan pedido la opinión profesional. La verdad que la cabina no es el problema, sino con qué nos bañan, es el problema, es la sustancia. Contarles que hemos trabajado en un centro de internación transitoria de COVID positivos, y bueno, con helipuerto, bueno, y bueno, hemos tocado ese tema, ¿no? El tema de las cabinas. Perdón, Damián, que te interrumpí. Y bueno, no están aprobadas, o sea, lo que no está aprobado no es la cabina, sino con qué se rocía, ¿no? Es amonio cuaternario, que es el famoso conocido como Pervinox, diluido, claro, ahí está Luis, muy bien Luis, gracias. Diluido, siguen ahí, genial. Diluido, creo que es el 5% en agua, con lo cual el costo-beneficio, Camila, el costo-beneficio del riesgo de eso, la realidad que en una época de pandemia es como una situación de guerra, ¿no? Es que los riesgos hay que asumirlos, ¿no? Esto es un criterio personal y profesional. Ciertos riesgos hay que asumirlos porque en época de pandemia, imaginémonos que ahora vamos a ponernos una vacuna que nadie sabe cómo afecta al cuerpo humano, ¿no? Porque no está aprobada. Entonces, a partir de ese momento entendemos que es una situación de emergencia de pandemia a nivel mundial y que sí, no tenemos... ahí Mati, un genio, Mati, gracias por poner todos los datos. Sí es que, bueno, no está avalado por nadie, pero nadie sale a clausurarla tampoco, ¿no? Eso significa que estamos en época de pandemia. ¿Alguna cosita más? Pablo, no te olvides de hacer la aclaración. Si alguien quiere acotar algo, opinar algo, bienvenido sea.
del tema que estamos hablando u otra cosa, genial. Pablo, no te olvides que tenés que contestar una consulta de carga de fuego que nos hicieron por correo electrónico. Sí, había una consulta sí, había una consulta sobre cómo realizar una carga de fuego sin tener los datos. Y la verdad que, ante esa pregunta, debo decir, la verdad que es un poco complicado. Sí, debo decir que se realizan estudios de carga de fuego para proyectos, para la implementación de proyectos fabriles, por ejemplo, para acompañar un estudio de impacto ambiental o una factibilidad de la implementación de alguna industria en determinado polo industrial. Y en ese sentido debo decir que, bueno, uno si no tiene datos lo que debe hacer primero, bueno, es tratar de verificar con quiénes llevan el proyecto, para qué va, perdón que voy leyendo las preguntas, Sí. para qué va a ser, cuál va a ser el funcionamiento en este caso de la fábrica, de la industria, del establecimiento. En cuál va a ser el funcionamiento, bueno, ver con los ingenieros, arquitectos que desarrollan la obra, bueno, ver qué material se va a depositar. Seguramente me van a poder decir si van a hacer un depósito, si ese depósito va a tener líquidos inflamables. Si va a tener líquidos inflamables, bueno, leer el capítulo 18 del 351, por ejemplo, que habla de depósitos de inflamables. Entender que no toda la dimensión, la superficie puede ser ocupada, porque yo el estudio de carga de fuego que voy a hacer va a ser considerando la peor situación. Entonces, si me dicen que va a ser, por ejemplo, un depósito de, no sé, de cartones, bueno, yo voy a considerar que el depósito, ¿sí?, va a estar completo en su máxima expresión, teniendo las limitaciones que dice el decreto, por ejemplo, la distancia del techo, o sea, entonces no lo voy a calcular en un todo, ¿sí? Lo voy a calcular teniendo en cuenta las dimensiones y lo que me permite la normativa. Lo voy a calcular teniendo en cuenta la cañería de servicios que circulan por los sectores de incendio, entendiendo lo que define al sector de incendio, ¿sí?, aquel muro, cortafuego, etc. Bueno, ustedes ya saben, ¿sí? Con lo cual, establecer un estudio de carga de fuego sin datos es un poco complicado, pero sí debo tener algunos datos, debo tener todos los datos que tienen que ver con los materiales de construcción, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con estructuras portantes, con sistemas de ventilación, o sea, tengo que ir recabando datos. Si no tengo ningún dato es medio complicado, o sea, por lo menos tengo que tener los datos constructivos, después datos de los materiales que se depositen, bueno, ahí voy a jugar un poco, por ahí no puedo tener la cantidad de materiales, si no tengo la cantidad lo estimo, ¿sí?, de manera exagerada en el peor de los casos, ¿sí?, pero siempre y cuando teniendo las limitaciones que me dice la normativa, ¿sí? No puedo considerarlo en un todo. Y también tengo que tener en cuenta que es un error en los estudios de carga de fuego el considerar los suministros de energía. La mayoría de los estudios de carga de fuego a veces no consideran los suministros de energía, ¿sí?, ya sea de gas, cableados eléctricos, bandejas de cableados eléctricos, no se considera. Y eso es un grave error. Como tampoco se consideran los materiales constructivos que tienen los sectores de incendio. El sistema de ventilación que tiene el sector de incendio. Bueno, hay varios factores que se tienen que considerar para poder realizar un estudio de carga de fuego. Si quieren por privado, les mando algún documento, ¿sí?, con los principales puntos para poder tener. El emplazamiento es un factor importantísimo, el emplazamiento del lugar, ¿sí? Porque, ¿por qué el emplazamiento? Porque voy a tener que considerar también todo lo que tenga que ver con los alrededores de mi establecimiento. ¿Cómo van a ser las salidas de emergencia? ¿Cómo va a ser la asistencia, en este caso, de los servicios de bomberos? Bueno, hay varios factores a tener en cuenta que tengo que considerar al momento de poder ejecutar un estudio de carga de fuego. Bien, gracias Pablo por la explicación. No sé si alguien tiene alguna duda en lo que acaba de decir Pablo. Bueno, por mi parte ya vamos a ir cerrando la charla. Primero quiero agradecerles a todos porque se han tomado el tiempo de conectarse, de prestar atención, de participar. Digo, nosotros aprendemos también de las participaciones de todos. Tratamos de responder lo que sabemos y lo que no, nos vamos a comprometer a investigarlo para responderlo como corresponde. Y bueno, si les gustó la charla, que la recomienden, que
participen y si lo que no gustó, que lo digan, que nos lo digan, que también estamos para aprender en ese sentido. Hay varias personas que conozco, que conocemos,